Vamos a continuar con la serie de estudios que venimos haciendo el libro de los Hechos. Por allá, por el mes de agosto, empezamos estudiando el libro de los Hechos. Si me quieren acompañar en su Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esto no lo sabe Sergio, vos, por eso te lo estoy paseando. El libro de los Hechos. Bien, y el libro de los Hechos es el libro donde se relata el nacimiento de la iglesia, o sea, el comienzo de esto que somos nosotros, ¿no? Nosotros 2000 años después venimos y por eso prestamos atención, porque acá hay lecciones para cada uno de nosotros. Vamos a aprender de las cosas buenas, de las cosas tampoco tan buenas y de las cosas feas. No sé si se acuerda, había una película, ¿a quién le gustaba? Quizás no hay nadie que le guste ese, pero vamos a decir. ¿A quién le gustaban las películas de cowboys cuando eran chicos? Había una, bien, ahí. Había una que se llamaba algo así como El bueno, el malo y el feo, ¿se acuerdan? ¿Alguien la vio? A ver, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? El bueno, el malo y el feo. Bueno, acá en este pasaje vamos a ver algo bueno, ¿bien? Algo no tan bueno y algo muy feo, ¿bien? Algo muy feo, ¿bien? Vamos a empezar por la parte buena. Vamos a hacer un breve repaso al contexto en el que nos encontramos. Dice que Jesús, antes de ascender al cielo, le dio orden a sus discípulos, que debían ir a ser discípulos a todas las naciones, debían ser testigos. Luego, en el capítulo 2 del libro de Hechos, se nos cuenta que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, que les dio poder para contar quién era Jesús, lo que había hecho. En el capítulo 3 del libro de los Hechos se nos cuenta cómo los discípulos predicaban y cómo empezaron a tener oposición de parte del establishment judío. ¿Bien? Y en el capítulo 4, lo que vamos a ver ahora, se nos va a contar un detalle acerca de cosas buenas, en principio, que estaban pasando en la vida de la iglesia. Y eso es lo que vamos a comenzar. Le invito a leer en su Biblia Hechos capítulo 4, versículos 32. Creo que los chicos nos van a acompañar en el cañón. Hechos 4, versículo 32. Acá vamos a ver lo bueno, ¿bien? O sea, acá es lo que podemos imitar. Dice así el pasaje: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonios de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hasta ahí paramos la lectura. ¿Bien? Acá lo que estos breves versículos nos pintan es un panorama de una iglesia unida y una iglesia que se caracterizaba por la generosidad. Fíjense, primero vamos a ver esto de que estaban unidos. Dice, eran de un mismo sentir y un solo pensar. O sea, había un corazón. Estaban unidos. El amor de Jesús que los había llamado los había unido, y ellos tenían una misma forma de sentir, una misma forma de pensar. Esto es algo muy interesante. No sé si ha tenido la oportunidad de conocer cristianos de otras latitudes, cristianos de otros países, quizás de Brasil o de cualquier lado. Uno va y a pesar de que hablamos lenguas diferentes, a pesar de que somos totalmente diferentes y opuestos, cuando hablamos del evangelio es como, wow, ahí nos damos cuenta de que hay un mismo sentir, un mismo pensar. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Ahora, a eso se le sumaba algo más, que era una demostración de cariño inusual. Que era, ¿qué? Había una gran generosidad. Fíjense, se nos dice que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las
compartía. Bien, una de las cosas que el Evangelio produce en la vida de una persona cuando el Evangelio llega y transforma, es que la persona deja de ser egoísta, pasa a ser una persona generosa. Bien, pasamos del egoísmo a la generosidad. Si nos ponemos a pensar, cuando éramos chicos, aunque todavía sigue estando ese niño en muchos de nosotros, era todo dame, quiero. A los que somos padres, sabemos que los chicos están todo el día pensando en sus necesidades. Que las zapatillas, esta mañana nos levantamos con mi señora, recién los chicos se quieren poner un buzo. Claro, se empezaron a poner un buzo y todos los buzos del año pasado les quedaban chicos. Entonces, papá, me tenés que comprar un buzo. Pero escúchame, el viernes te compré un par de zapatillas, o sea, para la mano. ¿Bien? Bueno, esa es la actitud del viejo hombre. Yo quiero, dame, todo para mí. ¿Bien? La madurez se expresa de una forma diferente. La madurez se expresa en dar, en servir al otro, ¿no? Y eso es la madurez cristiana. Esta comunidad era una comunidad que eran tan generosos que dice ahí que no había necesitados en la comunidad. No había necesitados en la comunidad. Y ahora esto es muy importante que lo entendamos. El plan de Dios siempre ha sido que su iglesia, que su pueblo, sea un pueblo donde no haya necesitados. Si vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, le da un montón de leyes y regulaciones para que, dice la palabra, no me acuerdo el pasaje, en particular dice, no debe haber pobres en medio de ustedes. ¿Bien? Y acá vemos en este pasaje, la iglesia estaba en una situación particular y la iglesia era caracterizada por la generosidad. Por la generosidad. Ahora, quiero recalcar esto, y esto es muy importante. ¿Está enseñando este pasaje una suerte de comunismo, como el que abogaba, por ejemplo, Marx, como se vivió en la Unión Soviética en el siglo XX? ¿Esto es lo que está enseñando este pasaje? Déjeme decir que no, porque hay muchísimas diferencias. Primero que aquí cada uno que compartía lo hacía de forma voluntaria. Bajo los regímenes comunistas no hay nada voluntario, es todo, se baja la línea, hay que compartir, todos iguales, todos comemos azúcar esta semana, arroz y bueno, un poquito más si tenemos suerte. La generosidad era voluntaria. Y también tenemos que entender que era una situación especial. La iglesia vivía una circunstancia de persecución y muchos hermanos habían sido echados de su trabajo, se habían quedado sin trabajo por diferentes situaciones debido a su fe. Esto es importante entenderlo. También es importante entenderlo, esto de la generosidad hay que verlo en el contexto de toda la Escritura. Nosotros sabemos que a veces ser demasiado generoso y dar muchas veces puede hacer mucho daño a la gente. ¿Bien? Porque si una persona se acostumbra a que le dan, ¿qué pasa? Nunca llega a la etapa de madurez. ¿Se dan cuenta? Por eso en la Biblia, por ejemplo, el libro de Proverbios habla de la importancia de ser diligente. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona esforzada. ¿Y en qué en particular se destaca la diligencia en el libro de Proverbios? ¿En qué área de la vida? Que es muy importante. En el trabajo. En el trabajo. A ver, si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia generosa, y bueno, no somos el Ministerio de Desarrollo Social, no recibimos plata del Estado, ¿cómo vamos a ser una iglesia generosa? Cada uno de nosotros tenemos que destacarnos siendo diligentes a la hora de trabajar. Por eso el apóstol Pablo, en una parte, a una iglesia donde muchos de los hermanos, porque pensaban que Jesús iba a venir dentro de pocos días, dijeron, bueno, no vamos a laburar, ¿tá? No, vamos a dejar el trabajo. Entonces el apóstol Pablo les dice, muchachos, paren la mano, el que no trabaja, que no coma, dice. ¿Bien?
¿Por qué digo esto? Porque es importante tener un equilibrio. La generosidad es buena, pero hasta cierto punto. Porque llega un momento donde vos sos tan generoso que le termina haciendo un daño. Es como si yo a mi hijo, está bien, hoy zapatilla, mañana un buzo, pero si seguimos en este ritmo, cuando tenga 30 años, me vas a ir pidiendo cosas. Y esto mismo debe darse en el ámbito de la iglesia. Entonces vemos acá la iglesia, una comunidad unida y una comunidad muy generosa. Ahora vamos a ver un buen ejemplo particular. Hay un hombre que aquí en el versículo 36 y 37 se nos cita como un ejemplo. Versículo 36 dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. En estos dos versículos se nos introduce por primera vez a este personaje que es muy importante en el libro de los Hechos. Este hombre, José, cuyo apodo es Bernabé, que significa hombre de consolación, o es un hombre que exhortaba, animaba a la gente, es un hombre que fue muy importante, fue compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo, formó parte del probablemente el mejor equipo de misiones de la historia de la iglesia. Era Bernabé y Pablo, era una dupla genial, era como Michael Jordan y Scottie Pippen al básquet, o como Maradona y Valdano, no sé, o Messi y, no sé, el que sea. Era una gran pareja. Ahora Bernabé se lo introduce aquí y se lo dice que era un hombre con características especiales. Y lo primero que se nombra es que era un hombre generoso, dice, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahora, esto que hace Bernabé de vender un terreno, que no sabemos si fue heredado o si lo ganó él, esto es simplemente una demostración de quién él era como hombre y quién llegaría a ser. Esto que él dio es simplemente una demostración. Yo creo que si vemos la vida de Bernabé, lo más importante no fue esta dádiva, sino fue que él dio su vida por el evangelio. Es un hombre que dejó todos los intereses de esta tierra. Se nos dice que nunca se casó, aparentemente hasta donde sabemos de la historia. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Este era Bernabé. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Vieron que en un par de veces el pasaje dice, fue y le llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Otro pasaje, otro más arriba dice, y lo traían el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Bien, ¿no le llama la atención eso? ¿No le parece que hay como una centralización del dinero? Si yo fuera un pastor de la prosperidad, le diría, bueno, vamos a poner una bandejita acá porque yo soy el que predico, tienen que traer el dinero acá. Bueno, se supone que era un chiste eso. No causa gracia. Bueno, por eso es importante leer el libro de los Hechos en general. Más adelante, en el libro de los Hechos, se nos dice que los apóstoles dicen, ¿saben qué, muchachos? No queremos saber más nada con el dinero, porque nos están tirando bronca, porque hay problemas con el manejo del dinero. Vamos a elegir a un grupo de personas, hombres llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de eso. Nosotros los apóstoles no queremos saber nada con el dinero. Nosotros nos queremos dedicar a la oración y a la palabra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hechos capítulo 6. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante entender lo que este pasaje enseña. Bien, porque a veces hay gente que puede usar este pasaje y decir, bueno, los pastores tenemos que tener... No, nada que ver. Más adelante dice que justamente los apóstoles dicen, no queremos eso. Ahora, vimos el buen ejemplo de la iglesia, una iglesia generosa, una iglesia unida. Bernabé, un hombre que vivió para Dios y el terreno es una demostración de lo que sería toda su vida. Y ahora llega la parte fea. Y voy a confesar, ¿cuántos conocen la historia de Ananí y Zafira? Bueno, muchos la conocen. Hace más o menos 2 meses que sé que me toca predicar este pasaje. Y lo primero que pensé, los hermanos no se acuerdan a dónde terminamos en el libro de los Hechos. ¿Qué pasa si salteo esta historia? Lo pensé sinceramente. Y después me puse a pensar,
recordaba lo que dijo un pastor, es que muchas veces los pasajes que menos nos gustan de la Biblia son los más necesarios. Y me acordaba de un ejemplo que daba este pastor. Dice, por ejemplo, el pasaje ese que dice que hay que amar a nuestro prójimo y hay que poner la otra mejilla y hay que amar a nuestro enemigo, es un pasaje que la cultura de hoy, por ejemplo, en la sociedad occidental, lo ve como algo muy bueno. Qué bueno esto del amor, esto de tenemos que amar todos, tenemos que aceptarnos como somos, amarnos. Es un mensaje muy bueno, muy cool. Ahora, si vas al mundo árabe, los árabes se manejan ojo por ojo y diente por diente. Esto le parece una cosa terrible, no les gusta. Ahora, si agarramos esta parte de la Biblia donde habla de la moralidad sexual, de que el matrimonio, de que el sexo debe ser para el matrimonio y que debe ser solamente entre hombres y mujeres, ¿qué es lo que la cultura occidental piensa? No, estos son unos retrógrados. Estos piensan en términos de cultura binaria, terrible, ¡wow! Bien. En el mundo árabe, ¿qué dicen? Buenísimo, así se hace. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Los pasajes que no nos gustan de la Biblia son aquellos que más ofenden nuestros prejuicios culturales. Porque todos tenemos cosas que nuestra cultura nos hace ciegos. ¿Bien? Y la mayoría acá somos argentinos. Y los argentinos nos caracterizamos por la viveza criolla. Ustedes saben, el argentino es ventajista, es el piola, es el vivo, el pícaro. El virreinato del Río de la Plata, ¿saben por qué se inventó? ¿Saben para qué se inventó el virreinato del Río de la Plata? Para no pagar impuestos. Así empezamos, ¿bien? Nosotros somos una cultura donde la mano de Dios de Maradona fue el ejemplo de nuestra cultura, ¿bien? Cuando en realidad lo que fue ahí hizo trampa. Fue trampa. ¿O no fue trampa? Fue trampa. Bueno, esas cosas a nosotros como cultura nos chocan. Y bueno, vamos a leer un poco este pasaje y vamos a ver por qué estoy diciendo esto del choque cultural. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Hasta acá está todo bien. Es clarísimo el pasaje. Hay un matrimonio, el tipo se llama Ananías, la mujer se llama Zafira, venden un terreno y se queda con una parte y el resto se lo dan a la iglesia. Buenísimo, era lícito, un aplauso para Ananías y Zafira. Pero ¿qué pasa? Versículo 3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sucede? Esta pareja vendieron el terreno, supóngase en 10, fueron a la iglesia, dieron 5 y dijeron que ese era el precio original. ¿Bien? ¿Cómo se llama eso? Malversación de fondos. Eso es una mentira. Esta palabra que se utiliza para malversar fondos es la misma palabra que se utiliza en el libro de Josué para contar la historia de Acán. No tengo tiempo para explicar toda la historia de Acán, pero la historia de Acán era un hombre que no se suponía que debía tomar algo, Josué capítulo 7 y 8, y lo tomó de forma ilícita. ¿Bien? Este matrimonio se dispuso a mentir lisa y llanamente que ese terreno valía 5 y dieron 5. Y se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces Pedro lo confronta. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Hay varios problemas. Si empezamos a ver de la superficial a lo profundo. Lo primero es que mienten. O sea, esto valía 10 y dicen que vale 5. Lo segundo, vamos yendo más a la profundidad, es la motivación. O sea, ¿qué necesidad tenían de mentir?
Quizá querían figurar, quizás querían decir, nosotros también somos como Bernabé. Nosotros también vendemos el terreno. Toda la gente es generosa, nosotros también somos generosos. Entonces pasaban y la gente de la iglesia aplaudía, che, mira qué bueno, Nané y Zafira, mira qué generoso Germán y Carla, vendieron el terreno de Carlos Paz y dieron todo el dinero. ¡Wow! ¿Entendés? Y todos los amigos saben que no, que se quedaron con la mitad. Bien. Ahora, ¿dónde está la parte que más nos cuesta, que a mí más me cuesta aceptar este pasaje? Lo que viene. Versículo 5. Dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. O sea, el tipo apenas escuchó eso, cayó muerto. Algunos miran diciendo, wow, no lo puedo creer. Sí, eso pasó. Versículo 7 dice, no terminó ahí la historia, dice, unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante cayó muerto a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de este suceso. Bien, bueno, alguno estará pensando, che, ¿no se le habrá ido la mano al Señor con esto? ¿No será mucho? La verdad que cuando vemos estos pasajes nos damos cuenta que obviamente en la iglesia, en el comienzo no todo era color de rosa. Había gente que mentía, había gente que tenía motivaciones malas. Y acá vemos algo que es muy importante. Fíjense, 2 veces se nos dice cuál es el resultado de lo que Dios hace al castigar a estas personas. Se nos dice que entró temor en la gente. O sea, al escuchar esto, toda la comunidad entró en temor y, por así decirlo, pavor. ¿Bien? Ahora, la realidad es que Dios en su misericordia, la mayoría de las veces deja pasar alto estas situaciones. Si nos ponemos a pensar el día del juicio final, cada uno de nosotros va a dar cuenta por cada pequeña mentira y malversación de fondo que hayamos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Por así decirlo, lo que pasó con este matrimonio fue un adelanto de lo que se vendría más adelante. ¿Bien? ¿Y por qué Dios lo hizo en ese momento y no lo hace ahora? La verdad que no sé. Pero por algo está acá. Y déjeme decirle, a medida que esta semana he empezado a estudiar y meditar, la verdad que cuando uno ve la historia de la iglesia y cómo la iglesia se ha manejado con el tema del dinero, uno dice, Señor, la verdad que lo deberías haber hecho más frecuente lo de Ananías y Zafira. Dígame si no. Usted que, amén, dice, si usted se pone a pensar, usted hable de Jesús con alguien, probablemente la primera o segunda objeción va a decir, no, pero ¿cómo me habla de Jesús? Y mira todo el oro que hay en el Vaticano. O mira, los pastores viven como ricos. Mi hijo, que está yendo a un colegio cristiano, viene y me dice, che, papá, ¿los pastores son ricos? Me dice. No que yo sepa, le digo. Se ve que hay un hijo pastor que va con un iPhone todo repicante. Bueno, en la historia de la iglesia, una de las áreas donde los cristianos más hemos metido las patas es en el uso del dinero. Estaba leyendo un libro que se llama La Didaqué, que es un libro que fue escrito en el siglo II, ¿bien? O sea, 100 años después a la vida de Jesús. Y en ese libro se cuenta muchísimas veces que hay que tener cuidado con aquellos que usan la iglesia para tomar ventaja de otros, ¿bien? Para lucrar. Una de las cosas que me llamó la atención dice lo siguiente: cuando venga un hermano de otra iglesia, recíbanlo, denle hospedaje, denle de comer,
si se queda 1 o 2 días. Pero si se queda 3 días, dice, ténganlo por falso profeta. ¿Por qué? Porque está, digamos, aprovechándose, exactamente. Se está aprovechando, está usando el Evangelio para enriquecerse. Entonces, por eso es tan importante este pasaje. Porque nos está diciendo, miren, las cosas de Dios son sagradas. No podemos utilizar el Evangelio para enriquecernos o para malversar fondos. Hay un pastor que tiene una frase que me encanta, dice, tengo más respeto por el que roba con un arma que por el que roba con una Biblia. ¿No? Tengo más respeto por el que roba con un arma que el que roba con una Biblia. Por eso es importante que nosotros tengamos en claro, como iglesia, qué hacemos con el dinero, cómo lo utilizamos, para qué. Nosotros cuando hablábamos con Eduardo, con Cristian y Lucas, empezamos a pensar en la importancia de generar un espacio para dar la ofrenda. La verdad que uno de los más grandes temores que tenemos al hacerlo es que las personas que vengan por primera vez crean que lo hacemos con fines malos. Casi que nos da como vergüenza pasar la ofrenda. Y cada vez, creo que el cebo, cada vez que le toca dar, decir, bueno, hermano, usted no se sienta obligado. Por favor, es para los que vienen por primera vez, ¿tá? Es como lo decimos tanto porque realmente entendemos que no queremos que el dinero sea una causa de tropiezo. Ahora, más allá de lo que venimos hablando, más allá de lo que hablamos de la iglesia, quiero que hablemos particularmente cada uno de nosotros. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. ¿Por qué, en definitiva, este matrimonio hizo lo que hizo? Porque amaba más al dinero que todas las cosas. Quería quedar bien con la iglesia, con los hermanos, pero quería tener la seguridad del 50% del terreno que se dejaron en su cuenta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Otra cosa que podemos aplicar es ser íntegros en nuestro manejo del dinero. ¿Bien? Si hay una palabra que acá sale muy claramente, es el tema de malversar. ¿Bien? Hacer una cosa o decir una cosa y hacer otra. La integridad en el uso del dinero. Ahora, también Jesús habló mucho del tema de la ofrenda. ¿Se acuerdan? Jesús dio un ejemplo del tema de la ofrenda. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? De la viuda. Estaban en el templo y había gente que tenía mucho dinero que venía y dejaba una bolsa llena de dinero. Me imagino que habrán estado con los hombros para atrás diciendo, mira qué bueno que soy, cómo Dios me prosperó, y lo dejaban ahí. Y Jesús dice, y vio una viudita que venía y dejaba una monedita, y Jesús dice, le digo que esta mujer ha dado más que todos esos hombres, porque esa mujer dio todo lo que tenía. ¿Bien? Esto Jesús lo trae a colación porque nos habla de la importancia de dar generosamente y más allá de la cantidad y más allá de la motivación. No podemos dar para hacernos ver. De hecho, Jesús dijo, cuando des, ¿bien? ¿Qué decía Jesús? Cuando des, que no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda. ¿Bien? Bueno, es imposible, es una hipérbole. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Cuando das, quédate callado. Hacelo para que tu Padre en el cielo te recompense, no para que te recompensen las demás personas. Déjeme contar una historia y quiero decirle que esta historia, aparte de ser verídica, hay que tener cuidado cuando uno cuenta historias. Es la historia de un médico que va a hacer sus visitas médicas y va a un hogar
y se encuentra con un hombre que tenía su hijo que necesitaba hacer un tratamiento médico y no lo podía pagar. Cuenta este hombre que cuando lo ve se conmueve y agarra, mete la mano en el bolsillo y todo lo que tenía, se lo dio, ¿bien? Sin importar lo que venía después, ¿no? La cuestión es que de ahí deja de hacer ese domicilio, se va a hacer el siguiente domicilio y se va a ver un hombre que había operado. Y este hombre, en su agradecimiento, le da una cajita. Y cuando llega a su casa, en esa cajita había dinero. Y era, calculo que 10 veces más de lo que él le había dado. ¿Bien? Ahora, esto se los cuento, no para que den esperando recibir algo. Porque si yo doy para recibir algo, la motivación por la cual estoy dando es terrible. O sea, es una motivación egoísta. ¿Bien? Se los cuento para animarlos. ¿Bien? A veces Dios no siempre actúa de la misma forma. A veces vos das y salís de ahí y chocas con el auto y te quedas con deuda, porque pasa así. Pero ¿cuál es la lección? Que uno tiene que dar y ser generoso. Ahora, ¿por qué es tan importante, y acá cierro, por qué es tan importante la generosidad versus el egoísmo? ¿Por qué es tan importante que como cristianos seamos generosos? ¿Por qué? Porque el Evangelio es la demostración más grande de la generosidad de Dios. Dice el libro de 2 Corintios que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Dice Jesús que siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Y lo dice allí en forma metafórica. No habla del dinero. Habla de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, viviendo una vida espectacular, vino, se hizo hombre, padeció y sufrió nuestras miserias, murió en la cruz como un criminal para que nosotros podamos ser perdonados y para que podamos ir a vivir con Él, podamos vivir como un rey verdaderamente. Entonces, si entendemos eso, lo que es el Evangelio, lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado más de lo que merecemos, mucho más de lo que merecemos, porque en realidad no merecemos nada. ¿Qué es lo que va a producir en nosotros eso? ¿Generosidad o egoísmo? Quiera Dios que produzca generosidad. Le voy a pedir a los músicos que terminemos cantando la última canción, que habla del amor de Cristo. De Cristo que vino a darse por completo. Y que el Señor nos permita vivir el camino de la cruz. El camino de la cruz es diferente del camino de la prosperidad. El camino de la prosperidad te dice, seguí a Jesús para que seas rico y feliz. El camino de la cruz dice, tenés que negarte a vos mismo. Y negarte a vos mismo significa muchas veces dar. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿hasta cuándo hay que dar? Hasta que duela, ¿no? Porque el Evangelio es dar. Dios dio a su Hijo. Jesús se dio a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. ¿Cuánto más nosotros debemos darnos los unos a los otros en amor? Terminamos con una palabra de oración. Señor, te doy gracias en esta mañana por este pasaje, que aunque, Señor, muchas veces no nos gusta, un poco hiere nuestras ideas de lo que es correcto, o nos parece incluso severo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser como personas íntegros en el manejo de nuestros bienes y sobre todo ayúdanos a ser generosos. Señor, ayúdanos a ser personas maduras, no como niños que estamos todo el tiempo pensando en lo que necesitamos nosotros. Ayúdanos a que en esta iglesia cada uno ponga por sobre todo las necesidades de los otros, Señor. Y nos ocupemos del que tenemos al lado. Y, Señor, confiamos que así, Señor, vos también vas a tener cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.